Buenos días. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, señor, buenos días, Buenos ingeniero. días, ingeniero. Sí, señor. ¿Cómo les acabo de ir? ¿Qué tal el fin de semana? Pues trabajando, pero bien. Se descansó un poquito, Inge, con la familia. Bueno, eso está muy bien. Y ya preparados para ver qué nos dicen la otra semana de cómo podemos trabajar. Si seguimos en esta metodología o si podemos ir a la universidad, ¿qué han sabido? Pues ingeniero, igual como se supone que hasta el 30 de mayo, quién sabe cómo aplique, ¿no? Eso es lo que nos han dicho, pero todavía pues falta ver qué dicen, porque por ahí se ha escuchado que el gobierno nacional está mirando la reactivación del sistema académico. Vamos a mirar qué nos dicen. También tengo entendido que ya salieron sus recibos de pago, ¿no? Para que aprovechen los descuentos. ¿Se han podido mirar? La No, verdad de la eso verdad no no tenía sabía, ni idea, Inge. no sabía que ya habían No salido los sabíamos que ya salían, sí, generalmente como uno tiene que hacer todo el inscribir proceso para materias que salgan. primero, para que le genere el recibo. La metodología ha cambiado ahí un poco, tienen que estar muy atentos con las fechas de descuentos para que no se les pasen y para que sus padres se puedan preparar. Porque creo que tengo entendido que es un 25% de descuento, es normal, ¿no? Si hay alguien que tiene más, se le respeta el descuento mayor. Entonces, recuerden, hagan su procedimiento como siempre lo han hecho, de mirar qué recibos tienen pendientes y eso, y cualquier cosa distinguen a la ingeniera Angélica Salazar. Porque en ese caso, o sea, sería revisar, Inge, a ver si está generado el recibo, porque ahí cómo se haría, por ejemplo, con lo de las materias. Pues es que en realidad nosotros funcionamos un poco diferente a las otras instituciones, porque en las otras instituciones uno se matricula primero, uno paga su matrícula y después inscribe materias. Y lo que ocurre es que hay como una especie de preinscripción y uno dice estas materias, pero normalmente le dicen a uno los horarios van a ser esto, por ejemplo en Bogotá le dicen a uno clases los sábados, y uno elige, pues uno dice yo no quiero clases los sábados, por decir algo, y entonces pues no le sale la oferta de los sábados. Entonces, por ejemplo, si tenían que ver potencia y potencia estaba el sábado, pues no aparecía. Pero pues eso aquí no va a aparecer. Entonces, lo importante es que, pues aparte de Aponte que va perdiendo potencia, creo que nadie, ay, Porras, ¿no? Que se acabó de aparecer. Nadie más creo que va perdiendo baterías. Uy, Inge, ¿cómo así? ¿Cómo así, ingeniero? Me está poniendo atención. Afortunadamente Porras no va a poder pelear. Entonces es para que estén ahí pendientes y quería hacerles ese comentario porque sí, pues cambia un poquito la metodología, que uno escribía las materias y ese tipo de cosas. Entonces, para que estén atentos ahí con su recibo, ¿no? ¿Qué es lo que yo he escuchado? Que, por ejemplo, si a alguien le va mal, no miren a Porras, si a alguien le ha ido mal, entonces él puede cambiar su matrícula, por ejemplo, a medio semestre. Pero yo creo que en este semestre, no, hablando en serio, no vamos a tener ningún tipo de dificultad con esas características. Entonces, lo importante aquí es que no se les vaya a pasar el tiempo del pago oportuno y sobre todo que sus padres se puedan preparar, ¿no? Para hacer los pagos respectivos. Bien, solamente falta o no, ¿quién será? Mínimo es Jiménez, no, Jiménez sí está juicioso, fue de los primeros que entró a la sesión con Pacheco. A que no veo esa Gilbert, tan raro Gilbert. Bueno, entonces vamos a empezar a trabajar. ¿Cómo les fue con la tarea de las termoeléctricas? Bien, Inge, la verdad estaba bastante interesante todo lo que uno podía encontrar y aprender.
tanto de las ubicaciones georreferenciadas, porque pues uno se entera de dónde más están las instalaciones pues termoeléctricas que tenemos nosotros en el país y por qué se dan esas ubicaciones. Y de igual forma pues cómo funciona en sí una termoeléctrica, que de eso también hay información y lo bueno es que hay videos y pues uno puede aprender bastante observando. Ah, bueno, perfecto, porque mm, ya también nos aproximamos a tener que hacer el parcial y el parcial va a ser un poco diferente a como estamos acostumbrados y que saque una hoja y resuelve eso, no. Vamos a hacer otro tipo de parcial, ya les daré las indicaciones para que ustedes sepan y si han hecho las tareas y tienen toda la información, pues será relativamente sencillo realizar el ejercicio. Muy bien, entonces hoy vamos a trabajar sobre las hidroeléctricas, pero antes de eso cuéntame cómo les fue en el quiz de laboratorios. Porras, ¿cómo le fue? Tú estás empillamando los ojos. Porras. Hola, Inge. ¿Cómo vamos? Bien, desempillamando los ojos. Toca, Inge. Voy a poner más trabajo a petición de Porras. No. Bueno, el quiz, ¿no? Bien. Bien. Bien, sí, señor. Ah, bueno, bueno. Me imagino que no estaba muy difícil. Estaba difícil para el que no había trabajado en el laboratorio. El resto creo que estaba muy sencillo porque era circuitos 1, ni siquiera 2. Bien, entonces ya sabiendo que les fue bien, vamos a empezar a trabajar y hoy vamos a trabajar las hidroeléctricas. Me dicen si ya están viendo la presentación. Sí, Inge. Dije, Sí, señor Inge. Entonces, las centrales hidroeléctricas. Entonces, el papel de la hidrogeneración. Las hidroeléctricas son una de las formas más antiguas de producir energía eléctrica y fue la que primero llegó a nuestro país. Según el Consorcio de Energía Mundial, en el 2016 consideraba que la energía eléctrica es el recurso renovable más flexible y constante capaz de cumplir con los requisitos de electricidad, de carga base y con tecnología de almacenamiento por bombeo. Permite satisfacer la demanda pico inesperada debido a la escasez de usos de fuentes de energía intermitentes. ¿Esto qué quiere decir? Que el solo hecho de poder almacenar agua, ya tenemos una energía. Y cuando esta energía la podemos almacenar y tener una energía potencial, entonces vamos a tener, solamente necesitamos transformar esa energía. Ahora, también sabemos que por el principio de Pascal, eh, es posible aumentar la presión de un fluido cambiando su área superficial. Y eso es lo que se utiliza en las hidroeléctricas. Por ejemplo, cuando tenemos un río caudaloso, podemos utilizar la corriente que se tiene y tener diferentes formas, ampliando o disminuyendo el área por donde va a fluir. Y entonces eso ha hecho que la energía hidroeléctrica sea una de las más importantes en el mundo y con una gran potencialidad. En América Latina, como la mayoría de nuestros países están en vía de desarrollo, no han hecho una explotación adecuada de estos recursos. Y también es importante mencionar aquí que tiene implicaciones medioambientales que son más sensibles para los seres humanos, porque cambian los microclimas y los climas de la región. Y esto tiene afectaciones en la parte de la salud, por ejemplo, en las enfermedades pulmonares, en la parte de los cultivos, toda la vegetación, todo lo que se siembra cambia porque el clima cambia, y en la fauna, porque los animales de la región, exceptuando los seres humanos, no se van, los otros les cambia el clima y cambian su lugar de origen. Un caso típico de eso lo tenemos nosotros aquí en Boyacá con la hidroeléctrica de Chivor. Cuando uno se acerca al Valle de Tensa, uno habla con los abuelos de esa región, ellos dicen que ha cambiado mucho, que el clima se ha hecho más frío y más húmedo, y que entonces hay animales, pájaros, micos, e incluso el oso de anteojos que ya no se encuentran en esa región porque migraron debido al cambio.
Para los años 80 y 90, esta región del país tuvo grandes implicaciones en salud por enfermedades pulmonares e incluso por enfermedades estomacales que conllevaron a estudios importantes y que conllevó a que Corpochibor intentara generar mitigaciones sobre los efectos que se habían tenido. Entonces, la generación de energía eléctrica a partir del almacenamiento de agua es muy importante y común en todo el mundo. Los países más industrializados la emplean. Aquí en esta imagen tenemos algunos datos que nos sirven. Entonces, por ejemplo, a partir de esta energía se puede producir 900.000 terawatt-vatios hora al año. Después de teras, ¿qué sigue? Fenton. Porras, después de teras, ¿qué sigue? Beta y después zeta. Beta. Beta. Entonces tenemos 9 petavatios hora al año, es decir, es una gran cantidad de energía. Y de esos solamente tenemos, se me fue un espacio, 4.150 teravatios año que se están empleando. Y se tiene un potencial muy grande. Como vemos, el 30% de esa energía es empleada en Latinoamérica y el 36% es en Norteamérica, lo que quiere decir que en el continente americano tenemos las 2/3 partes de producción de energía eléctrica. Una potencialidad muy importante es la que se representa en China, porque ahora vamos a ver una de las hidroeléctricas o el top 8 de las hidroeléctricas más grandes del mundo. Entonces, en todo el mundo, la hidroelectricidad representa aproximadamente la 1/4 parte de la producción de la electricidad mundial, es decir, corresponde al 25%. Y esto incluye la termoeléctrica, la energía nuclear y las otras energías alternativas que se encuentran. Por lo tanto, es un aprovechamiento que tiene el mundo debido a que recuerden que somos la mayor parte de agua. Los países que constituyen esta fuente de electricidad más importante son Noruega con el 39%, Zaire, que queda en ¿dónde, Santiago? Santiago. ¿Cómo, ingeniero? ¿De dónde queda Zaire? ¿Se dejó escuchar, Santiago? Sí, pero... En África. Ah, en África. En África el 97% y Brasil con el 96%. No les pregunto dónde queda Brasil. Cabe resaltar que la energía hidráulica no es aprovechada todavía abundantemente en América Latina, África Central, India y China. Es importante mencionar que los países más desarrollados del mundo empiezan a utilizar esta energía. Recuerden que hablábamos de Estados Unidos, de Norteamérica, que tenía el 36% y pues obviamente Estados Unidos es uno de los países más desarrollados. China, que es el primer líder comercial en el mundo, y otros países empiezan a utilizar esa fuente de energía. Uno de los productores más importantes de esta energía hidroeléctrica es Canadá, que obtiene el 60% de su energía en centrales hidroeléctricas, seguido de Estados Unidos y de Brasil. Ustedes tenían una participación, creo que era que en el foro. ¿Cuánto produce Colombia en su energía hidroeléctrica? ¿Cuánto era, Ponte? Aponte. Señor Inge, qué pena, es que tuve problema con el audio. Sí, claro. ¿Qué cuánto En era la serio, Inge. producción de energía hidroeléctrica en Colombia? En hidroeléctricas no era que alcanzaba como el 60% aproximadamente. Era más o menos en ese rango. ¿No era el 30? En 30 eran las termoeléctricas, Sí. más o menos. Correcto. Colombia puede producir su energía eléctrica con más del 60%. ¿Por qué no aparecerá en esa última presentación que aparecemos ahí?
La respuesta es porque nuestra producción de energía eléctrica no es tan alta. Ahí lo estamos midiendo en kilovatios, perdón, en megavatios o gigavatios, y pues Colombia produce poca energía comparada con Canadá, Estados Unidos y Brasil. Eso que observamos ahí fue los principios que conllevaron a la generación de la energía eléctrica. Vemos ahí una rueda con paletas, donde en la parte superior, en la parte inferior entraba el agua que iba corriendo por un río, generaba el movimiento de la rueda y las paletas podían hacer un movimiento. Esto era empleado principalmente para moler el trigo y para extraer el agua que inundaba los Países Bajos, como Holanda, Bélgica. Entonces, la fuerza del agua ha sido utilizada durante mucho tiempo para moler el trigo, pero fue la revolución industrial, especialmente a partir del siglo XIX, cuando comenzó a tener gran importancia la aparición de las ruedas eléctricas. La primera central hidroeléctrica moderna se construyó en 1880. No olviden esa fecha, por eso se la señalé en kilovatios. Creo que se le cayó. Sí, Inge, se cayó la llamada. ¿Hasta dónde me escucharon? Desde el comienzo de la diapositiva, ingeniero. Sí, Inge. Estamos ahí. Ah, bueno, listo. ¿Están viendo la diapositiva? No, señor Inge. No, ya señor, Ahí. todavía no. Todavía no. Miramos a ver qué fue lo que pasó. Ahí. Sí, señor. Listo. Entonces estábamos viendo en la diapositiva que teníamos una rueda con paletas, y en esta rueda, en la parte inferior, entraba el agua de un río. Entonces el agua, la corriente del río producía el movimiento de esas paletas, y esas paletas realizaban un trabajo. Y decíamos que el principal trabajo que se empleaba con este tipo de máquina era el moler el trigo o el extraer el agua de los Países Bajos, como Holanda, Bélgica, que en las épocas invernales se inundaban. Pero solamente con la revolución del siglo XIX comenzó a tener una importancia relevante, y solo hasta 1880 se desarrolla en Sunderland, Gran Bretaña, la primera central hidroeléctrica. Recuerden que los conceptos de la electricidad solamente aparecen hasta 1830 más o menos, y quiere decir que 50 años más adelante se puede empezar a producir la energía eléctrica. Para Colombia se desarrolla en 1890 la primera hidroeléctrica, aprovechando la caída del Salto de Tequendama. Ustedes saben que el río de la Magdalena, que atraviesa de sur a norte del país, solamente tiene dos saltos. Uno de ellos es en el Salto de Tequendama, que queda como a 30, 40 kilómetros de Bogotá, y se utilizó para esto. Y tenía como finalidad producir 200 kilovatios para energizar Bogotá. Como ustedes pueden ver, esto fue en 1890. Es decir, solamente 9 años después de la primera producción de una hidroeléctrica en el mundo. No estábamos tan atrasados en ese momento, se podía producir energía eléctrica. Y hoy en día 200 kilovatios, si alguien vive en un edificio y dice, no, pues el edificio consume más energía que eso. Recuerden que Bogotá no tenía la cantidad de población, era una ciudad importante, pero con una densidad poblacional baja, y eso aseguraba poder iluminarla. No se imaginen las calles iluminadas, sino poder mantener la industria. Miremos algunas hidroeléctricas en el mundo. Tenemos la más grande en tamaño, pero no la que produce cantidad de energía. Tiene la potencialidad de producir 22.000 gigavatios, 22.5 gigavatios, queda en China y se llama la Central Hidroeléctrica de las Tres Gargantas. Esta hidroeléctrica tuvo sus implicaciones y sus detractores medioambientales, porque hubo que inundar varias regiones que se consideraban patrimonio del mundo por toda la historia, las estatuas y todo lo que existía en esta parte del mundo. Después tenemos en Sudamérica la hidroeléctrica de Itaipú, que tiene 14 gigavatios
y está en el límite de Paraguay, Brasil y Argentina, me lo comí ahí. Tiene las tres fronteras y es la más grande de América Latina. Esta hidroeléctrica es considerada una maravilla natural y si a alguien le gusta ir a pasear por allá puede navegarla. La otra se encuentra en China con 13.8 gigavatios y se llama la hidroeléctrica de Siloguru. En Venezuela tenemos la hidroeléctrica de Guri con 10.236 gigavatios. La hidroeléctrica de Tucuri en Brasil con 8.37 gigavatios. La central hidroeléctrica de Gran Culé en Estados Unidos con 6.8 gigavatios. Y la hidroeléctrica de Singajiba con 6.4 gigavatios que también queda en China. Y la central hidroeléctrica de Longtan que queda en China con 6.42 gigavatios. Oliveros, su merced que sabe sumar rápido, en ese top 8 vemos que China es el más grande. ¿Cuánta electricidad puede producir China? Oliveros, Sí, señor ingeniero. ¿cuánto te dio la suma? De China me dio 49.16 megavatios. Seguro, 22.5 más 13.8 más 6.40. 6.44 más 6.42. ¿Cuánto te No, dio? 49.16 megavatios. 49.16. Casi 50 gigavatios de electricidad solamente en las producidas por China, que se encuentran 4 en su top 8, el 50% del top 8 se encuentra por China. Por eso les mencionaba en algunas sesiones de clase que la producción de electricidad se convirtió en una medida del desarrollo de un país. Y es así como China es considerado hoy la potencia mundial en consumo de energía. Por eso todos los problemas que tenemos con el encierro, con el confinamiento en que nos encontramos, porque China era uno de los principales consumidores de energía y el mundo tuvo un respiro hasta el día de hoy, porque en China hay un feriado que es el más importante del año, que es en el que estábamos. Comenzaba creo que el jueves o el viernes y dura 5 días. Y lo estaban viviendo. Y justamente el miércoles o el jueves, el día antes de que comenzara el feriado, China volvió a abrir los aeropuertos. Y eso entonces permitió que el petróleo adquiriera nuevamente un valor porque se andaba en la mala con eso. Entonces vemos cómo la política de un país puede tener transformaciones. Por eso nosotros escuchamos en nuestro país que cuándo se van a abrir los aeropuertos, que cuándo se van a abrir. Entonces las medidas que tiene la política y la política internacional frente al consumo y la producción de energía eléctrica tiene impactos a nivel mundial. Listo. Algunas características de las hidroeléctricas. Es una tecnología madura y fiable. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre conoce sus principios de funcionamiento, el ser humano la ha utilizado, sabe cuáles son sus ventajas, las desventajas y cuáles son los riesgos que están a su alrededor. Es una energía que se considera renovable, ya que depende de las épocas de invierno y de sequía. No genera residuos contaminantes, no consume agua, pero esta generación de residuos contaminantes tiene sus implicaciones, como los veíamos, que el confinamiento, el almacenamiento de agua genera cambios climáticos. Y cuando lo miramos a través de la fauna, pues si yo voy a mandar unos pececitos a que se muevan por una paleta, pues probablemente el pececito se muera. Entonces tiene también ese impacto sobre la fauna. Se puede aprovechar para otros usos, como son riego, regulación de un caudal de un río. Las principales hidroeléctricas que se hicieron en Colombia servían también para que no hubieran inundaciones en los grandes valles que hay en nuestro país, porque esas represas, esos almacenamientos de agua
permitían contener las aguas que llevaban los ríos en las épocas de invierno. Sin embargo, cuando los inviernos eran muy duros y había muchas precipitaciones, mucha caída de agua, las hidroeléctricas se llenaban y se ponía en riesgo su existencia. Por lo tanto, tenían que abrir las compuertas y se inundaban estas regiones. Recuerden que ustedes alcanzaron a vivir toda la problemática que hubo con Hidroituango, de la amenaza que existía para una serie de poblados que si se rompía o no se llegaba a una cierta cuota, pues iban a inundar esas regiones. Entonces también las hidroeléctricas tienen esos riesgos. Como se tienen que buscar lugares apropiados geográficamente donde las precipitaciones y los afluentes, los ríos afluentes sean importantes, eso implica tener líneas eléctricas que normalmente se encuentran distantes de donde vive la mayor densidad poblacional. Una de sus principales desventajas es que la inversión inicial es muy alta y se demora bastante tiempo en recuperar su capital. En otras palabras, la producción de una hidroeléctrica es bastante costosa. Pero frente a eso se tiene que los costos de mantenimiento y de operación son bajos, porque solamente hay que tener cuidado de las turbinas y del mantenimiento de los residuos que se encuentran alrededor de eso. Pero es relativamente económico si lo comparamos con otros tipos de producción de energía. Por su alta disponibilidad y rapidez de respuesta se puede vender la electricidad a un alto precio en el mercado. Es decir, no tiene la volatilidad que tiene, por ejemplo, el carbón y todos los impactos que generan frente al efecto invernadero. Dependiendo de su tamaño, la podemos clasificar en 4 grupos. Los tamaños grandes, que son las de 100 megavatios hasta 10 gigavatios. Ya en adelante veíamos que había más, pues serían las extremadamente grandes. Las medianas, que son de 10 megavatios, las pequeñas, que son centrales microhidráulicas de aproximadamente 1 kilovatio. En nuestro país fueron prohibidas hasta más o menos en el año 2014, 2015, cuando se cambia la concepción. En otros países como España era frecuente encontrar estas pequeñas microhidráulicas que suministraban energía a una región del país y las potencializaban con los anillos eléctricos. Y las muy pequeñas, que son las menores a 1 kilovatio. Estas son utilizadas más que todo en la ubicación de empresas y no tanto para la distribución de este servicio. Ahora, ¿cómo funciona? Y lo primero que tenemos es que pensar que se necesita producir un salto. Necesitamos tener una altura H en el almacenamiento del agua para luego generar una presión. Esa presión la podemos generar de 2 maneras. La primera de ellas es cambiando el área por donde se va a mover esa agua. Entonces, imagínense en un río donde tengo una bocatoma, que es un tubo donde tiene un mayor o un menor calibre. Entonces, cuando el agua pasa por ahí, va a cambiar su presión. Acuérdense del efecto de Bernoulli, que si yo le cambio la presión, el ancho a un tubo, puedo cambiar la presión. Esa es la primera medida. Otra es aprovechando la energía potencial. Entonces tengo la masa, que es el agua que tengo, la gravedad y la altura. Entre más alta sea la caída del agua, pues más energía potencial voy a tener. Y esa energía potencial se me va a convertir en energía cinética y esa energía cinética se va a convertir en energía mecánica que moverá las turbinas. Y es así como se obtiene la fuerza para producir la electricidad. Una turbina aprovecha esa energía hidráulica y la convierte en el par de un eje giratorio. Como veíamos en la gráfica, la rueda giratoria tiene unas aspas, estas aspas recogen el agua y esas aspas pueden generar la energía mecánica que mueva el generador. El generador eléctrico conectado a ese eje produce la electricidad, o sea que el responsable de producir la electricidad sigue siendo ese generador. La electricidad ya se inyecta a la red eléctrica directamente en las instalaciones aisladas, puede operar tanto con corriente continua como con corriente alterna.
Yo creo que todos hemos hecho el experimento de tener un motorcito de esos DC, le colocamos un LED y con los dedos movemos el rotor y vemos que el LED se prende. Si no se nos prende, pues lo movemos en sentido contrario y querrá decir que se nos está produciendo la energía eléctrica en sentido contrario. Y aquí tenemos una gráfica que ya vamos a ver de qué tipo de hidroeléctrica se tiene, donde tenemos el embalse, el cual en ese caso se encuentra a 684, por ejemplo, metros, y que la central se encuentra a 599 metros. Es decir, hemos tenido una ganancia de 85 metros. Vemos que se encuentra la presa, que es la que tiene la resistencia para que el embalse no se hunda, una tubería reforzada por donde va a viajar el agua, y vamos a encontrar la válvula. En la válvula pues se va a mover a medida que pasa el agua. Esa válvula va a hacer que el generador se mueva produciendo la energía eléctrica y luego comienza todo el proceso de distribución. ¿Y cómo sabemos cuánta energía podemos generar? Entonces, para eso tenemos esa expresión, donde NE, ¿qué significa, Jiménez? Jiménez. Jiménez. Señor Inge, ¿De qué significa la encima del corchete SNE? imagino que será la eficiencia total, porque pues está tomando la de conductos, turbina y Muy generador. bien, la eficiencia equivalente que se tiene. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a tener pérdidas producto de los conductos. Entonces, por eso llamamos la primera N conductos, eficiencia de los conductos, que puede ser aproximadamente del 0,9, o sea, del 90 al 95%. Después la eficiencia de la turbina, que puede ir del 80 al 90%. Y por último, la eficiencia del generador, que puede ir del 90 al 95%. Entonces vemos que esas son pérdidas. Entre menos pérdidas tengamos, pues querrá decir que va a haber una mayor ganancia. Ahora, los elementos que producen la potencia como tal. Tenemos Q, que representa el caudal volumétrico. ¿Cuántos metros cúbicos de agua estamos moviendo por segundo? Recuerden que el caudal tiene que ver con el área por donde se está moviendo. H, que corresponde al salto, al desnivel que se tiene. Lo normal es que se tenga de 1 a 1000 metros. Evidentemente, esto tiene un alto costo, ¿no? El que tenga mayor altura. La aceleración, pues que corresponde a la gravedad, y la densidad del agua, que como sabemos por la física es de 1. Entonces, como vemos, es muy sencillo calcular la potencia eléctrica que se puede producir, y lo que debemos tener en cuenta son las pérdidas que se nos va a generar. Si queremos aumentarla, pues tenemos que ampliar el caudal o la altura, porque tanto la densidad como la gravedad son constantes. Entonces, esto hace que sea una de las más sencillas y más maleables frente a la producción de electricidad. Algunos impactos medioambientales. Entonces, primero, como lo mencionábamos, implica la inundación del territorio, desplazamiento de población, destrucción del hábitat y de tierras fértiles. Es así como, por ejemplo, en Betania, que queda al sur del país, ha tenido grandes implicaciones y su desarrollo siempre ha sido altamente criticado porque impacta zonas fértiles. Reducción de la biodiversidad acuática, terrestre y avícola, porque como mencionábamos, el cambiar el clima genera implicaciones en toda la flora y vida que se encuentra a su alrededor. Interrupción del caudal natural de los ríos y de las vías naturales. ¿Qué quiere decir eso? Que los ríos ya no se van a volver a comportar iguales. Ya hay un dicho que dice que la naturaleza, que un río siempre recupera su caudal. Por eso existen normas que no se deben construir cerca a un río, porque el río siempre recuperará, el agua siempre recuperará los territorios que le hayan quitado los seres humanos. Otro efecto es el aumento de la evaporación del agua, y esto tiene implicaciones también con la parte climática. Si hay demasiada evaporación del agua, pues el clima se va a convertir en un clima más húmedo. Impedimento para las migraciones de los peces.
Sedimentos en el embalse, porque recuerden que la tierra se va colocando al final del almacenamiento del agua y entonces hay que hacer dragados periódicos. Cambios en la química del agua. Si el agua no se mueve, va a cambiar su potencial y por lo tanto siempre hay que estarlo midiendo. Riesgos por rotura, corrimientos, sismos, fallos estructurales. Como se tiene un alto almacenamiento de agua, muchísimos metros cúbicos almacenados, pues es un riesgo que ocurra una falla y pues las tragedias serían importantes. Infecciones virales o bacterianas, por ejemplo, malaria, cólera. El hecho que tengamos el agua almacenada implica que posiblemente se coloquen algún tipo de bacterias que pueden afectar a las personas, porque recuerden que el agua después de que mueve la turbina, ella sigue el cauce por el río, pero asimismo puede permitir el desplazamiento de esas bacterias. Y el impacto visual. Algunos lo consideran que se convierte en un impacto visual positivo, otros en no tanto. La mayoría de lugares donde hay hidroeléctricas se convierten en sitios turísticos porque pues ver tanta agua almacenada y ver todo lo que se puede hacer en ella, pues corresponde a un espectáculo turístico. Tipos de centrales hidroeléctricas. Entonces tenemos tres. Las primeras son centrales de regulación de caudal. Estas disponen de un embalse que almacena el agua a un alto nivel y que el caudal se dedique a voluntad. Puede producir electricidad todo el año, incluso con el río seco, salvo por el agotamiento del agua de los embalses. Son costosas, aunque la producción en kilovatios hora producido resulta ser muy económico. Es la mayoría de las que tenemos en el país. Tenemos embalses y se va midiendo la altura de ese embalse en los periodos de no lluvias. Es decir, se mira cuál es la altura y dependiendo de esa altura se determina la disponibilidad. En los grandes problemas de sequías que hemos tenido en el país, como fue en el año 2016, en el año 2012 y tal vez el más fuerte en el año 1990, se evidenció que las hidroeléctricas corren ese riesgo y que las temporadas de lluvias han tenido movimientos, ya no son tan fáciles de predecir por el cambio climático. Colombia, por su ubicación geográfica, tiene dos momentos de invierno y dos momentos de verano. El primer momento de invierno se dice que es de febrero, marzo a mayo, junio, y el siguiente de septiembre a noviembre, primeros días de diciembre. Sin embargo, pues esto ya es cada vez más difícil de producir por el cambio climático. Aquí vemos la presa, entonces la imagen anterior nos podemos decir que es una presa con central de pie, porque aparentemente parece un pie, donde la bota de ese pie corresponde al almacenamiento del agua y el empeine es donde vamos a colocar el generador. Otra variedad de esa central de regulación es la que vemos con derivación y es la que se puede colocar en un río por donde pasan las aguas y podemos cerrar o abrir las compuertas. Ahora no solamente es para los ríos, sino también puede generarse para los embalses. Así se hace el control de las aguas, se determina o se abre una de las puertas que tiene la presa. No sé si todos pueden ver donde dice presa, a la izquierda en la parte superior. En esa parte, las compuertas son las que determinan su total apertura o parcial apertura y eso determina la cantidad de caudal de agua que se va a mover. El segundo tipo que tenemos es las centrales de bombeo. Disponen de dos embalses a distinto nivel, lo que permite turbinar, es decir, que se mueva la turbina de alto a bajo y bombear nuevamente esta agua para que llegue a la parte alta. En otras palabras, el agua no está corriendo, sino que se tienen dos embalses. El embalse alto mueve la turbina y luego se bombea esa agua que llegó nuevamente a su sitio original. Es un sistema de almacenamiento y suelen llamarse centrales reversibles. Y en la tercera central es la de agua fluyente. Se capta el caudal del cual viene quizás un pequeño embalsamiento o un turbinado, una turbina que se devuelve al río.
que es el caso de la primera termoeléctrica, de la primera hidroeléctrica que se hizo en Colombia, que tiene que ver con el Salto de Tequendama, que se aprovechó esa caída de agua para mover una turbina. Ahora miremos algunos de los beneficios. La imagen que tenemos ahí es de la central hidroeléctrica de Fernando Illarí, en el estado de Querétaro, México. Yo tuve la oportunidad de estar ahí y ver eso es maravilloso, ver esa agua encerrada en esas piedras, parece construcción humana, pero lo único humano que está ahí es la pared que se ve al fondo. Entonces eso es maravilloso poderlo ver. ¿Qué tenemos ahí? Que como decíamos, es un suministro de electricidad confiable, su irrigación es constante, puede convertirse en agua potable, se convierte en protección contra inundaciones. Entonces, cuando el agua sube, la barrera que se tiene ahí, pues pone en riesgo la fuerza que está ejerciendo el agua y se puede romper esa barrera y pues entonces toda el agua saldría, lo cual sería un problema. Se considera que el aire es limpio porque no está generando partículas contaminadas. Sin embargo, ya mencionamos lo que le hace al clima. Estas centrales tienen una larga vida, normalmente esas barreras se hacen con concreto o con otras técnicas que le generen fortaleza a esa barrera. Y se considera que también puede ser de protección de recursos naturales porque en algunas partes cultivan peces, hay criadero de peces y otras especies y la parte turística. Ahora miremos algunas de las centrales hidroeléctricas en Colombia. Tenemos la hidroeléctrica de San Carlos, que es una de las más importantes del país. Se encuentra localizada en el departamento de Antioquia. Su producción es de 1.2 megavatios, o sea, perdón, de 1240 megavatios. Eso quiere decir 1.2 gigavatios. Recuerden las que veíamos en el top 10. Estamos en menos de la décima parte de lo que produce la más grande. Y tiene 8 unidades, cada una produce 155 megavatios. Cuenta con infraestructura para generar 2 centrales más. Y su primera etapa entró en funcionamiento en 1984 y la segunda en 1987. Es muy bonito, no sé por qué todas las hidroeléctricas quedan en clima cálido. Otra muy importante para Colombia es el Guavio, la cual se encuentra localizada a 120 kilómetros de Bogotá. Tiene una capacidad instalada de 1840 megavatios, distribuido en 8 turbinas de 230 megavatios. Su primera etapa entró en funcionamiento en 1989. Eso se lo puse en color negro porque quiero que verifiquen esa fecha. El Guavio es considerado por algunos el ejemplo de lo que no se debe hacer, porque esta central hidroeléctrica debió haber entrado en funcionamiento y tuvo muchos robos, muchas pérdidas de dinero, y finalmente, cuando el país más lo necesitó, apenas estaba entrando en funcionamiento. Sin embargo, es un espectáculo muy bonito. La de Chivor, la nuestra, la que queda al sur del departamento de Boyacá, queda a 160 kilómetros de Bogotá y a 70 de Tunja. La capacidad instalada es de 1010 megavatios, distribuido en 8 turbinas de 130 megavatios. Su primera etapa entró en funcionamiento en 1976, quiero que verifiquen esa fecha. Y también es muy bonito, a pesar de que no se ha explotado turísticamente, cuando uno va al Valle de Tensa, ver el represamiento del río y ver el espejo de agua, esto es importante. Ahí se realizan actividades de pesca controlada, entre otros. Es un aspecto muy bonito, pero insisto, no se puede quedar en tierra caliente. Otra es Porce 3, la central hidroeléctrica de Porce, se encuentra localizada a 147 kilómetros de Medellín. La capacidad instalada es de 660 megavatios, distribuidos en 4 unidades de 165 megavatios. Su primera etapa entró en funcionamiento en 1900 y me averiguan el datico. Guatapé, Peñol. Me imagino que cuando uno va a Medellín siempre le dicen, toca ir a Guatapé, toca ir a ver el Peñol. Eso es una construcción humana donde se desarrolló. La piedra del Peñol es parte de ese peñasco que sirve de estructura para retener las aguas.
El nombre es Guatapé y se encuentra localizada a 50 kilómetros de Medellín. Es decir, como de aquí a Vitama, Paipa, perdón, de Vitama, Sogamoso. Inge, qué pena interrumpirlo. Señor. Pues en lo que yo he visto, la de Porce, la de Porce 3, la construyeron en 2004 y la abrieron en 2011. ¿Listo? Toca mirar esas fechas. Parte de la tarea, ya vamos a mirar las tareas. La capacidad instalada de Guatapé es de 660 megavatios, distribuidos en 4 unidades de 280 megavatios. Su primera etapa entró en funcionamiento desde el 1980. Toca que verifiquen. Aquí es importantísimo porque resulta que con los fenómenos climáticos que ocurrieron en 1990, que implicaron a un racionamiento de energía eléctrica, el país empezó a proteger las termoeléctricas. Incluso pagamos en nuestra tarifa de energía eléctrica un valor para que esas estén disponibles. Y resulta que en 2016, cuando estábamos en la sequía, se presentó una falla y es que los conductores se dañaron. Hubo un incendio, se quemaron los conductores y resulta que los conductores no se encontraban en el país. Tocó mandarlos a hacer a México y mientras llegaron y los instalaron, nos tocó comprarle energía eléctrica a Ecuador para no tener racionamientos de energía eléctrica. Entonces, eso quiere decir que siempre hay que estar pendiente del mantenimiento técnico. Cuando uno está en el sector, te dice que el mantenimiento es como la niña fea, la fea del baile, con la que nadie quiere bailar porque el dinero solamente se utiliza cuando hay problemas. Pero si no se está previsto, los costos son muy altos. Entonces hay que estar siempre pendientes de los que se vayan a desarrollar en el sector de la industria, que el mantenimiento siempre hay que tenerle el ojo puesto. Betania, esta queda a 40 kilómetros de Neira, allá hace muchísimo calor, muchísimo. Tiene una capacidad instalada de 660 megavatios, distribuidos en 4 unidades de 540 megavatios. Su primera etapa entró en funcionamiento en 1987. También es un espectáculo verlo, poderla ver. Esta utiliza parte del río de la Magdalena y es muy interesante. Sin embargo, es importante mencionar que estas hidroeléctricas se está generando otra cerca de Betania, no estoy seguro si el nombre es Betania 2, y ha tenido muchísimas implicaciones sociales porque la gente no quiere que las construyan porque, como les decía, cambia el clima e inunda terrenos muy fértiles. Entramos a unas más pequeñas, como es la central de Anchicaya. Esta queda localizada entre los municipios de Buenaventura y Dangua. Muñoz, ¿dónde queda Buenaventura? ¿En qué departamento? Muñoz. Muñoz. Entonces, Núñez. ¿Están buscando en Google Buenaventura? ¿Quién le salva la vida? Eso es en el Cauca. ¿En el Cauca o en Valle del Cauca? Valle del Cauca. En el Valle del Cauca, sí señor. Es una hidroeléctrica relativamente pequeña que produce 360 megavatios y es una de las más antiguas del país, en 1955. Tenemos otra que es muy reconocida, su nombre es, uno lo escucha con mucha frecuencia, se llama Urra 1. La central hidroeléctrica se encuentra a 110 kilómetros de Montería, en el departamento de Córdoba. Tiene una capacidad instalada de 340 megavatios, distribuido en 4 turbinas de 85 megavatios. Entró en funcionamiento en Troneras. Entramos a unas bien pequeñitas. La central hidroeléctrica de Troneras se encuentra localizada en el municipio de Carolina del Príncipe. A ver, ¿a quién corchamos? A Ponte, ¿dónde queda Carolina del Príncipe? Aponte. Inge, ahí sí tal cual me corchó. Ya, por eso es que estoy poniendo esas ahí, porque no son muy comunes y ustedes ya van a poder identificarlas dónde son.
La capacidad instalada es de 40 megavatios y tiene dos turbinas de 20 megavatios. Igual toca averiguar cuándo se entró en funcionamiento. Río Grande. La central de Río Grande se encuentra localizada en el municipio de San Pedro. ¿Y dónde queda eso, Porras? Porras. Porras se dejó corchar o está buscando en Google. Ahorita dice San Pedro. En el Valle, Inge. Bien. ¿Sí o no? ¿Dónde? Y queda 300, tiene una producción de 303 megavatios. ¿Cuánto que puso San Pedro y le salió tanto? San Pedro y salió él, sí, con 105 megavatios. También cuando entró en funcionamiento. Como ven, estas son muy pequeñas. Bien, ¿qué actividades hay que hacer? Cada integrante buscará una hidroeléctrica más de Colombia, es decir, no se valen las que ya están. Y se la describirá cómo se presentó en las diapositivas. Estas tienen que ordenarse de mayor a menor. Entonces, como son 9, aparecerá 9 hidroeléctricas más, pudiendo ubicar y determinando que las fechas de apertura correspondan. ¿Esto por qué es importante? Porque nos puede evidenciar cómo el desarrollo eléctrico del país se ha dado en los últimos 70 años. Y eso nos hace pensar, oiga, ¿cómo era la producción de electricidad antes de 1950? ¿Cómo se podía asegurar esta electricidad? Y si nos vamos un poco más de detalle, ¿cómo funcionaba la electricidad en Tunja en los años 30, en los años 40? ¿Existía? ¿Cómo la gente podía desarrollar y la industria podía mantenerse sin este servicio que hoy consideramos fundamental? La segunda actividad es que por equipos de trabajo de laboratorio buscarán 3 hidroeléctricas más grandes por continente. Entonces, por ejemplo, obviamente no se aceptan las que ya están. Entonces, mirarán, por ejemplo, el que le toque el continente americano, cuánto es la capacidad de la represa Hoover, cuáles se encuentran en Canadá, y las describirán como se presenta en las diapositivas. Y finalmente, en el documento hidroeléctricas, es un documento que les voy a subir a la plataforma, buscarán las hidroeléctricas mundiales y colocarán en un planetario su ubicación y principal característica. El trabajo es similar al que ya se había hecho con la parte de las termoeléctricas. ¿De acuerdo? ¿Para cuándo esta tarea? Santiago, ¿para cuándo esta tarea? Ingeniero, pero ¿por qué me pregunta a mí? Inge, una pregunta. ¿No que a Olivero se la dedicamos hace 8 días? Inge, ¿para qué fechas son Por eso estamos a ver qué nos dice 10 Santiago. razones por las que no pueden ser? Ingeniero, si para el 12 o para el 14 de mayo, su merced, ¿cuál idea propone que sea más asequible? No sé si tiene que decir es Santiago, póngase de acuerdo con Santiago. Para final de semestre, cuando Dice que el semestre está acabando. final de semestre. Ahora se me hizo reír Santiago. Por eso, ¿Por eso para cuándo? Estoy leyendo los chats que aparecieron aquí mientras decían todos allá por el interno. Preguntaba Angie y Sofía a todos. Yo iba a hacer la misma pregunta. ¿Cuál? No tengo ni idea. Y Gilbert después dijo, ¿qué es Neiva? No entendí el chiste. Santiago, ¿qué decidieron? Y si dejamos una para el 12 y las otras dos para el 14, como para no dejar todo así seguido, o todo para el 14, no sé qué opinen. Yo voto con Angie, pues si el ingeniero deja todas para el 14 sería bueno para organizar y si no una para el 12 y así. Me parece que todas para el 14 también me gusta esa idea. Pues ustedes saben Parece que que yo no peleo con eso, pero piensen que van a tener otra tarea para el 14, porque es que todavía no saben porque no hemos llegado a jueves. dije, ¿y no se podría el 15? Es que generalmente deja muchas vainas el jueves y pues uno tiene el viernes para trabajar, en cambio el jueves. Oh,
todo afanado con todos los trabajos encima. Pónganse de acuerdo y me escriben al WhatsApp diciéndome la fecha en que ustedes creen que se puede y saben que yo no peleo por eso. Lo importante es que hagan la actividad. Tengo una pregunta. Cuando dice las 3 hidroeléctricas más grandes por continente en grupos de laboratorio, ¿significa que cada grupo debe hablar de cada continente o el grupo escoge un continente? Es decir, que cada grupo, te devuelvo la pregunta, Giovanna, y es, ¿cuántos continentes hay? 6. Uy, sí, 6. ¿7? ¿5? No, 5. 5. 5. Contando hartas días, Y si Esa son cosa no 5, cuenta. tienen que consultar 3 por continente, pues serán 15 hidroeléctricas por cada uno, por cada equipo de trabajo. Ok, ingeniero, gracias. ¿Alguna otra duda? Es que quedé un poco confundido. Para la otra semana, mejor dicho, ¿qué notas quedan pendientes aparte de las de hidroeléctricas? Pues hasta el momento llevamos 3. Pues ya les voy adelantando qué es lo que nos hace falta trabajar. El día jueves de esta semana, con esta terminamos lo de generación de energía. El día jueves haré una presentación sobre máquinas eléctricas. Ahí se propondrán unas actividades, las cuales tendrán que empezar a desarrollarse y ustedes tendrán que hacer un avance el próximo martes o jueves. Entonces ahí es un avance, empieza también ya a generarse como el laboratorio 4. Pues esperemos a ese día y definimos la fecha de la entrega de ese avance, porque son consultas y son tareas de búsqueda. Sí, Santiago, no quedó claro. Santiago. Sí, ingeniero. Pero entonces quedarían esas dos pendientes, la hidroeléctrica y el avance de lo que vamos el jueves, ¿sí? Sí, hasta el momento solamente tenemos eso. Listo, ¿alguna otra pregunta? Creo que por el momento no, Inge. Bueno, yo sí les tengo otra. ¿Cómo van con el proyecto final? ¿Han podido avanzar? Por mi parte, nada, Inge. O sea, que lo va a entregar en diciembre. No, Inge. Tampoco sería mala idea. Si llegamos a diciembre. En Si noviembre. llegamos a diciembre. Yo no soy tan de malas. No se dejen colgar con eso, no se dejen colgar porque ya estamos en mayo, nos quedan 3 semanas de mayo, entonces no se dejen colgar en esas actividades. Listo, era ahí el comentario entre chiste y chance, entonces de que no se dejen colgar en esas actividades. De hecho, ya toca avanzar porque hay que entregarle avances al ingeniero Cardona. Bueno, y de seguro después pedirá Pablo y después Camilo y yo ya pediré el proyecto final. Listo, no se deben colgar en eso. Entonces, estos tiempitos que damos es para que ustedes se puedan poner de acuerdo, para que empiecen a trabajar, porque la idea es que cada equipo de trabajo no me muestre las mismas centrales, sino que se puedan organizar en esa tarea. Recuerden que yo les he insistido mucho en que las cosas más importantes es la organización, y la organización de los equipos de trabajo es una cosa que uno tiene que adquirir porque ustedes aquí se organizan entre ustedes. Pero en unos pocos años, cuando ustedes tengan cargos directivos y tengan que manejar personal, entonces es ahí donde se evidencia esa potencialidad que tienen ustedes de organizar y distribuir tareas. Es por eso que se les da ese tiempo para que hablan. Porras puede seguir durmiendo, Mayra desayunando, pero pónganse de acuerdo haciendo la actividad que tienen que hacer, ¿de acuerdo? Sí, señor ingeniero. Ingeniero. Bueno, listo. Entonces nos vemos el jueves. Que les rinda. Chao. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Gracias, Inge. Chao, Inge, gracias.